Don Lorenzo era conocido como uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero pocos sabían que su vida estaba marcada por una profunda soledad. Dueño de una fortuna incalculable, había dedicado toda su existencia a los negocios, dejando de lado cualquier vínculo afectivo. Nunca tuvo hijos, y su esposa lo había dejado décadas atrás, cansada de ser siempre la segunda prioridad en su vida. Ahora, con 78 años, y una enfermedad terminal avanzando rápidamente, Don Lorenzo se encontraba en la última etapa de su vida, encerrado en una mansión tan grande como vacía. Una tarde de invierno, mientras observaba la nieve caer desde la ventana de su despacho, sintió un impulso extraño. Era como si algo lo empujara a salir de su burbuja, a enfrentar el mundo exterior que había ignorado por tanto tiempo. Sin pensarlo demasiado, tomó su abrigo de lana y se dirigió a la puerta. Su mayordomo, sorprendido por esta acción inusual, le preguntó si necesitaba compañía, pero Lorenzo lo rechazó con un gesto de la mano. Quería estar solo, aunque no entendía bien por qué. Al llegar al centro de la ciudad, caminó sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de personas ocupadas con sus propias vidas, corriendo de un lado a otro para escapar del frío. Lorenzo se sintió invisible, como si su existencia no importara en absoluto para aquellos que pasaban junto a él. Sin embargo, mientras avanzaba, sus ojos se posaron en una pequeña figura sentada en una esquina. Era una niña, no mayor de 10 años, vestida con harapos que apenas la protegían del viento gélido. Sostenía una taza de metal en sus manos, con la esperanza de recibir algunas monedas de los transeúntes que apenas la miraban. Había algo en ella que lo detuvo. No era la primera vez que veía a personas en situación de calle, pero esta niña tenía algo diferente. Su mirada no era de tristeza resignada, sino de una lucha silenciosa por sobrevivir. Sus ojos oscuros eran grandes y estaban llenos de preguntas, como si estuviera buscando respuestas en cada persona que pasaba frente a ella. Lorenzo se acercó lentamente. La niña lo miró de reojo, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó él, inclinándose ligeramente para estar a su altura. La voz del anciano era grave, pero no tenía el tono brusco que uno esperaría de un hombre acostumbrado a dar órdenes. La niña dudó antes de responder. «Sofía», dijo finalmente, casi en un susurro. «¿Cuántos años tienes, Sofía?», continuó Lorenzo, intentando sonar amable. «10», respondió ella mirando al suelo. Lorenzo asintió, pensando en lo pequeña y vulnerable que se veía. Por un momento, recordó cómo había sido él a esa edad, un niño lleno de sueños y esperanzas antes de que el dinero y la ambición consumieran su vida. «¿Por qué estás aquí sola?», preguntó, aunque sabía que la respuesta era obvia. «No tengo a nadie más», respondió ella con frialdad, como si quisiera dejar claro que no necesitaba su lástima. Lorenzo sintió un nudo en el estómago. Nunca antes se había detenido a hablar con alguien en su situación, pero algo en Sofía despertó en él un sentimiento que no podía identificar. Era como si en ella viera una versión de sí mismo que había perdido hace mucho tiempo. En ese instante, una idea comenzó a formarse en su mente. Era una idea absurda, quizás incluso cruel, pero no podía ignorarla. «¿Qué pensarías si te ofreciera un trato?», preguntó finalmente. La niña lo miró con cautela, sin saber si debía responder. Sofía lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. «¿Un trato?», repitió, como si intentara descifrar las verdaderas intenciones del anciano frente a ella. Había aprendido a no confiar en los extraños, especialmente en los adultos, quienes a menudo prometían cosas que nunca cumplían, o pedían más de lo que parecía. Pero este hombre era diferente. No parecía ser alguien que necesitara engañar a nadie, con su abrigo caro y sus zapatos impecables, que apenas se manchaban con la nieve sucia de la calle. Don Lorenzo no perdió tiempo. Sentía que no le quedaba mucho para decir lo que tenía en mente. «Sí, un trato», respondió con voz serena pero firme.
Quiero que pases un día conmigo, fingiendo ser mi hija, solo un día. A cambio, te daré más dinero del que podrías imaginar. La propuesta era tan absurda que Sofía pensó que estaba bromeando. ¿Qué clase de persona le pediría algo así a una niña mendiga? Pero cuando vio la expresión en el rostro del anciano, comprendió que hablaba en serio. ¿Por qué harías algo así?, preguntó ella, ahora más intrigada que desconfiada. No entendía qué podía querer un hombre rico de una niña como ella. Don Lorenzo suspiró y se dejó caer sobre un pequeño banco cercano, como si el peso de la conversación lo agotara. «Porque no tengo a nadie», confesó. «Toda mi vida me dediqué a acumular dinero, a construir negocios, a ser exitoso. Pero nunca me di tiempo para tener una familia. Ahora estoy muriendo, y ni una sola persona va a llorar por mí cuando me vaya. Ni una sola. No quiero que eso sea lo último que sienta antes de morir». Sofía sintió un escalofrío. Había algo dolorosamente honesto en su voz, algo que la conmovió a pesar de sus instintos de mantenerse distante. «¿Y por qué yo?», preguntó después de un largo silencio. «¿Por qué me elegiste a mí?». Don Lorenzo se encogió de hombros. «Tal vez porque tú también pareces sola. Tal vez porque en ti veo algo que perdí hace mucho tiempo. No lo sé, pero quiero darte este dinero y esta oportunidad, y tú me darás algo que no puedo comprar: el sentimiento de no estar solo, aunque sea por unas horas». Sofía se quedó callada, procesando la propuesta. Por un lado, sabía que podría ser una trampa, pero por otro, el hambre y el frío eran realidades más inmediatas que cualquier peligro hipotético. Además, no podía negar que el anciano parecía sincero. «¿Cuánto dinero me darás?», preguntó finalmente, con un tono que delataba su escepticismo. Don Lorenzo sacó una cartera de cuero y le mostró un fajo de billetes. Era más dinero del que Sofía había visto en toda su vida. «Esto es solo el principio», dijo. «Si aceptas, hay mucho más esperándote». La niña tragó saliva. El dinero no solo significaba comida caliente y ropa nueva, significaba una oportunidad para cambiar su vida. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero que me pagues por adelantado». Don Lorenzo sonrió ligeramente, impresionado por la valentía y la astucia de la niña. Le entregó una parte del dinero, suficiente para que ella supiera que hablaba en serio, pero no tanto como para que saliera corriendo sin cumplir su parte del trato. «¿Vamos?», dijo mientras señalaba un lujoso coche negro estacionado a pocos metros. «Será un día que ninguno de los dos olvidará». Sofía dudó por un momento, pero el frío en sus pies descalzos y el peso de los billetes en su mano la convencieron. Caminó hacia el coche, sintiendo que estaba cruzando un umbral hacia un mundo completamente diferente. Durante el trayecto en el lujoso coche, el silencio reinaba entre ambos. Sofía, sentada en el asiento trasero, no podía evitar mirar todo con asombro. Los asientos de cuero, los botones que controlaban las ventanas y la calefacción, e incluso el suave ronroneo del motor que casi no hacía ruido. Nunca había estado en un coche así, y mucho menos había imaginado que algún día viajaría en uno. Pero a pesar de la comodidad, no podía evitar sentirse nerviosa. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué quería de ella? Don Lorenzo, por su parte, miraba por la ventana mientras el paisaje urbano pasaba rápidamente. Aunque su rostro permanecía estoico, su mente era un torbellino de pensamientos. La idea de este experimento había surgido apenas unas horas antes, mientras leía una carta que su médico le había enviado con los últimos resultados de sus análisis. El diagnóstico era claro: le quedaban semanas, tal vez días, de vida. Y en ese momento, la realidad lo golpeó con una fuerza brutal. Todo lo que había construido, todo lo que había acumulado, no tenía ningún valor si no tenía a nadie con quien compartirlo. Desde joven, Lorenzo había rechazado la idea de formar una familia. Había crecido en la pobreza, viendo a su padre trabajar hasta el cansancio para apenas poner comida en la mesa. Decidió que nunca viviría así.
que haría lo que fuera necesario para ser rico, incluso si eso significaba sacrificar su felicidad personal. Y lo logró. Pero ahora, sentado en aquel coche con una niña que apenas conocía, no podía evitar preguntarse si había tomado las decisiones correctas. ¿Por qué me miras así?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. Lorenzo se dio cuenta de que estaba observándola fijamente. «Porque me recuerdas a alguien», respondió, aunque no explicó a quién. Sofía no insistió, pero sintió que detrás de sus palabras había algo más profundo. Sofía bajó la mirada hacia el dinero que ahora sostenía con fuerza entre sus manos. No era solo dinero, era la posibilidad de una comida caliente, ropa que no estuviera rota y tal vez incluso un lugar donde dormir sin preocuparse por el frío. Pero lo que don Lorenzo le pedía era algo que nunca había hecho antes: confiar. Era una palabra ajena para alguien que había pasado la mayor parte de su corta vida aprendiendo que nadie te da nada sin querer algo a cambio. Mientras el coche avanzaba por calles que se volvían cada vez más amplias y limpias, la niña evaluaba su decisión. «¿Qué significa fingir ser tu hija?», preguntó de repente, rompiendo el silencio que había llenado el interior del coche. Sus palabras eran directas, casi desafiantes. Don Lorenzo giró la cabeza para mirarla, sorprendido por la seriedad de su tono. «Significa que me tratarás como si fuera tu padre. Me llamarás papá, harás lo que yo te pida, como si fueras una niña que me quiere de verdad. No es mucho tiempo, solo un día». «¿Eso es todo?», Sofía arqueó una ceja. «¿Y por qué no lo haces con alguien que ya te quiere? ¿Por qué conmigo?». Don Lorenzo suspiró. Esa pregunta seguía rondando en su cabeza desde que decidió acercarse a ella en la calle. «Porque no tengo a nadie más, Sofía. Mi vida ha sido como esta ciudad, llena de cosas y ruido, pero vacía por dentro. Y cuando te vi, supe que podías ayudarme, quizás porque tú también pareces sola». Sofía no respondió de inmediato. Hablar de soledad no era fácil para ella. Había aprendido a callar lo que sentía, a fingir que ser fuerte era suficiente. Pero ahora, sentada en ese coche elegante y rodeada de lujos que no podía ni soñar, sintió algo extraño. Tal vez era compasión, o tal vez simplemente curiosidad. «Está bien», dijo al final, aunque con cierto recelo. «Lo haré, pero no te acostumbres. Esto es solo por el dinero». Don Lorenzo sonrió levemente. La dureza de las palabras de Sofía no lo ofendió. Al contrario, admiraba la valentía de esa niña. «Me parece justo», respondió. «Tú haces tu parte y yo cumpliré la mía». El coche se detuvo frente a una enorme mansión. Las puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente y el vehículo avanzó por un camino rodeado de árboles cuidadosamente podados. Sofía apretó la nariz contra la ventana, maravillada por la inmensidad del lugar. Había imaginado mansiones como esta cuando leía las revistas viejas que a veces se encontraba en la basura. Pero ver una en la vida real era diferente, era casi irreal. «Bienvenida a mi hogar», dijo don Lorenzo mientras el chofer abría la puerta para que ella bajara. Sofía salió del coche con cautela, sintiéndose fuera de lugar. Su ropa vieja y sucia contrastaba con la impecable entrada de mármol blanco. Una mujer uniformada, probablemente la ama de llaves, salió a recibirlos. Miró a Sofía con curiosidad, pero no dijo nada. «Prepare una habitación para ella», ordenó don Lorenzo. «Esta niña será mi invitada especial». Sofía se quedó quieta mientras la ama de llaves desaparecía dentro de la mansión. «¿Tu invitada especial?», preguntó, casi burlándose. Don Lorenzo asintió. «Eso es lo que serás hoy. Recuerda, por hoy eres mi hija, así que prepárate para vivir como nunca has vivido». La llevó al interior de la casa, y Sofía sintió que había entrado en otro mundo. Las paredes estaban decoradas con cuadros enormes, los techos eran altos y adornados con lámparas de cristal, y el suelo de mármol brillaba tanto que casi podía verse reflejada en él. No sabía hacia dónde mirar, todo era demasiado, casi abrumador. «¿Tú vives aquí solo?»,
preguntó, incrédula. Sí, respondió Lorenzo sin más. La respuesta fue suficiente para que Sofía entendiera cuánto debía haberle costado a este hombre mantenerse en una casa tan grande y vacía. «Quiero que te sientas cómoda», continuó él. «Primero, necesitas ropa nueva, así que vamos a encargarnos de eso». Sofía abrió la boca para protestar, pero Lorenzo ya había llamado a otra empleada, quien la guió hacia un cuarto lleno de prendas elegantes y zapatos perfectamente alineados. Sofía miraba todo con incredulidad. «¿Todo esto es para mí?», preguntó, todavía sin creerlo. «Por supuesto», respondió Lorenzo. «No puedo llevarte a cenar con esa ropa, ¿verdad?». El comentario la hizo reír por primera vez desde que entró en la casa. Era una risa breve y tímida, pero auténtica. Lorenzo no pudo evitar sonreír. Había algo en esa niña que lo hacía sentir vivo de una manera que no experimentaba desde hacía años. Mientras Sofía escogía un vestido, o más bien dejaba que las empleadas decidieran por ella, Lorenzo se permitió un momento de reflexión. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en su enfermedad, en su muerte inminente o en su vacío interior. Por primera vez, tenía algo por lo cual esperar. Cuando Sofía salió del vestidor, transformada en una versión elegante de sí misma, Lorenzo sintió que su plan estaba funcionando. La niña lucía incómoda, como si no supiera cómo moverse con la ropa nueva, pero sus ojos brillaban de emoción. «¿Lista para tu primer día como mi hija?», preguntó él. Sofía asintió, aunque todavía con cierta timidez. «Creo que sí», respondió. Y aunque no lo decía en voz alta, en el fondo empezaba a preguntarse si tal vez ese día sería algo más que un simple trabajo. Sofía, aún algo incómoda con su nueva apariencia, siguió a don Lorenzo mientras exploraban la mansión. Era un lugar inmenso, lleno de lujos que jamás imaginó. Paredes decoradas con arte, muebles antiguos perfectamente cuidados y estanterías repletas de libros que, según Lorenzo, nadie había leído en años. Mientras recorrían los pasillos, ella trataba de ocultar su asombro, pero era imposible no sorprenderse. «Ven, vamos a cenar», dijo Lorenzo, guiándola hacia un comedor donde una mesa larga y elegante estaba preparada con una vajilla reluciente. Sofía se sentó al borde de la silla, insegura de cómo comportarse en un lugar tan distinto a su mundo habitual. Pronto, una comida que parecía salida de un banquete real apareció frente a ellos. Sopa caliente, panes recién horneados y un plato principal que Sofía no sabía ni cómo nombrar. Mientras comían, Lorenzo trató de romper el hielo. Le preguntó sobre su vida, aunque lo hacía con cuidado, sabiendo que sus preguntas podrían ser dolorosas. Sofía, al principio, respondió con frases cortas, desconfiada, pero poco a poco comenzó a relajarse. Le contó cómo había terminado en la calle después de perder a sus padres y cómo había aprendido a sobrevivir sola. «Eres muy valiente», dijo Lorenzo finalmente, con una sinceridad que sorprendió a Sofía. Ella lo miró, intentando descifrar si realmente lo pensaba o si solo estaba siendo amable. Pero algo en su voz le hizo creerle. La cena terminó con un postre que Sofía devoró sin reservas. Por primera vez en años, su estómago estaba lleno y no podía evitar sentirse un poco más segura, aunque sabía que todo era temporal. Después de la comida, Lorenzo la llevó a una sala donde había un enorme piano. «¿Sabes tocar?», preguntó. Sofía negó con la cabeza, pero Lorenzo se sentó junto a ella y empezó a tocar una melodía suave. Era una canción triste, pero también tenía algo esperanzador. Por un momento, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo. Ambos comenzaron a sentir que, de alguna manera, estaban conectados. Cuando llegó la noche, Lorenzo la llevó a la habitación que habían preparado para ella. Sofía no podía creerlo. Una cama grande con mantas suaves, un armario lleno de ropa nueva y una ventana que daba a un jardín iluminado. «Duerme bien», dijo Lorenzo antes de salir. Ella se quedó mirando la puerta cerrada, pensando que
Aunque solo fuera por un día, aquello se sentía como un sueño del que no quería despertar. La mañana siguiente comenzó con el olor a pan fresco y café. Sofía despertó en aquella cama suave, sintiéndose por un momento perdida, hasta que recordó dónde estaba. Se vistió con la ropa nueva que habían preparado para ella y bajó al comedor, donde don Lorenzo ya la esperaba, leyendo un periódico. «Buenos días, señorita», dijo con una leve sonrisa, dejando el periódico a un lado. Durante el desayuno, Lorenzo parecía pensativo, como si quisiera decir algo importante, pero no encontraba las palabras. Finalmente, mientras bebía un sorbo de café, se decidió. «Sofía, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si las cosas hubieran sido diferentes? Si hubieras nacido en otro lugar, en otra familia». La pregunta la tomó por sorpresa. No era algo que se preguntara a menudo. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para imaginar una vida diferente. «Supongo que sí, pero no sirve de nada pensarlo», respondió ella encogiéndose de hombros. «La vida es como es, y tienes que arreglártelas con lo que tienes». Lorenzo asintió, admirando su madurez. «Eso es cierto», dijo, y su tono se volvió más serio. «¿Sabes? Yo también crecí sin mucho. Mi padre trabajaba todo el día y mi madre hacía lo que podía para que no nos faltara comida. Desde pequeño decidí que no quería vivir así. Quería ser rico, tener todo lo que mis padres no pudieron darme, y lo conseguí. Pero en el camino, perdí cosas que no sabía que eran importantes». Sofía lo miró en silencio, intrigada. Lorenzo continuó, su voz cargada de arrepentimiento. «Perdí amigos, perdí a mi esposa, y nunca tuve hijos porque siempre pensaba que había tiempo para eso después. Pero el tiempo pasa rápido, más rápido de lo que uno imagina. Y cuando finalmente me detuve para mirar lo que había logrado, me di cuenta de que todo era vacío». Por un momento, la fortaleza que Lorenzo había mostrado desde que lo conoció pareció desmoronarse. Sofía vio a un hombre que no solo estaba enfermo, sino también lleno de arrepentimientos. «¿Por eso me escogiste a mí?», preguntó ella finalmente. «¿Porque no quieres estar solo al final?». Lorenzo levantó la mirada, sorprendido por la precisión de su pregunta. «Sí», admitió. «Pero también porque creo que tú me recuerdas lo que realmente importa. Tú no tienes nada, pero aún así sigues adelante. Yo lo tengo todo, pero me siento perdido». Sofía no sabía qué responder. No estaba acostumbrada a escuchar a los adultos hablar con tanta honestidad, y mucho menos a que le pidieran su opinión. Sin embargo, algo en las palabras de Lorenzo resonó con ella. Quizás porque, a pesar de sus diferencias, ambos entendían lo que era sentirse solos. Esa mañana, mientras seguían conversando, ambos comenzaron a abrirse más. Sofía le contó cómo extrañaba a sus padres, aunque apenas podía recordar sus rostros. Le confesó que a veces fingía ser otra persona, imaginarse una vida distinta, para poder soportar los días más duros. Lorenzo, por su parte, le habló de los momentos en que había estado cerca de buscar a su exesposa o a los amigos que dejó atrás, pero siempre había dejado que el orgullo lo detuviera. La conexión entre ellos creció con cada palabra compartida. No eran padre e hija, pero en ese momento, ambos sintieron que habían encontrado algo que les faltaba: compañía, comprensión y un poco de esperanza. Aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que aquel día estaba cambiando algo dentro de ellos. A medida que el día avanzaba, Sofía y don Lorenzo pasaron más tiempo juntos, recorriendo la enorme mansión y compartiendo historias de sus vidas. Lorenzo le mostró su estudio, un lugar lleno de libros antiguos, mapas y una gran mesa de madera que usaba para escribir. «Aquí solía planear mis negocios», explicó. «Pasaba días enteros en este lugar, soñando con cómo expandir mis empresas. Pero ahora, lo único que hago aquí es pensar en lo que pude haber hecho diferente». Sofía, sentada en una silla que parecía demasiado grande para ella, miró el escritorio y luego a Lorenzo.
¿Por qué no intentaste cambiar las cosas antes?, preguntó con franqueza. Si sabías que estabas solo, ¿por qué no buscaste a alguien? Lorenzo se quedó en silencio por un momento. Supongo que es más fácil ignorar los problemas cuando estás ocupado, respondió finalmente. Es como si el trabajo me hubiera dado una excusa para no enfrentar mi propia vida. La honestidad de Lorenzo impresionó a Sofía. No estaba acostumbrada a ver a los adultos admitir sus errores. Para ella, los adultos eran personas que siempre parecían tener la razón, que nunca mostraban debilidad. Pero Lorenzo era diferente. Había algo en él que lo hacía parecer más humano, más real. A medida que pasaban las horas, Sofía comenzó a relajarse. Lorenzo no era el hombre frío y distante que había imaginado al principio. Era alguien que, a pesar de todo su dinero, parecía tan perdido como ella. En un momento, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Sofía se detuvo para observar una fuente rodeada de flores. «Esto es hermoso», dijo, con una sonrisa pequeña pero sincera. Lorenzo, que estaba a su lado, asintió. «Nunca me detuve a mirarla de esa manera», confesó. Siempre estaba demasiado ocupado para apreciar lo que tenía delante. Esa tarde, Lorenzo le mostró algo especial. Una vieja caja de madera que guardaba en su habitación. Dentro había fotografías, cartas y pequeños recuerdos de su juventud. «Esto es lo que queda de mi vida antes del dinero», explicó mientras le mostraba una fotografía de él mismo cuando era joven, junto a sus padres. Ellos siempre me decían que el amor y la familia eran lo más importante. Yo no les creí. Pensaba que el dinero era la respuesta a todo. Sofía tomó una de las fotografías en sus manos. Era extraña la sensación de ver a Lorenzo como un joven, con una sonrisa que parecía muy distinta a la expresión cansada que llevaba ahora. «A veces, me gustaría tener algo así para recordar a mis padres», dijo en voz baja. Lorenzo la miró con ternura, sorprendido por la profundidad de sus palabras. «Entonces, haremos algo», dijo de repente. «Hoy, crearemos recuerdos que valgan la pena». Y así lo hicieron. Lorenzo le enseñó a jugar al ajedrez en el estudio, algo que le apasionaba desde joven, pero que no había compartido con nadie en años. Sofía aprendió rápido, y aunque perdió las primeras partidas, no tardó en dar pelea. También recorrieron el jardín, donde Lorenzo le mostró las flores que alguna vez plantó su esposa, aunque ahora estaban descuidadas. «Deberías cuidarlas», comentó Sofía. «Aún puedes hacer que algo bonito crezca aquí». Lorenzo rió suavemente. «Tienes razón», dijo. «Quizás aún hay cosas que puedo arreglar». Al caer la noche, ambos se sentaron en el salón principal, junto a una chimenea que iluminaba suavemente la habitación. Lorenzo, agotado pero más tranquilo que en años, miró a Sofía y dijo algo que nunca pensó que diría. «Gracias por estar aquí hoy. No tienes idea de lo que esto significa para mí». Sofía, sin saber qué responder, simplemente asintió. Pero en su interior, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación de pertenencia, aunque fuera temporal. En ese momento, Lorenzo no era solo un hombre rico y enfermo, y ella no era solo una niña de la calle. Por unas horas, habían sido algo parecido a una familia. La noche avanzaba, y el silencio de la mansión se llenaba con el suave crepitar del fuego en la chimenea. Don Lorenzo y Sofía seguían sentados en la sala, sin hablar mucho, pero la conexión entre ellos era evidente. Lorenzo, quien usualmente evitaba las emociones, sintió algo que hacía mucho no experimentaba: tranquilidad. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada pensando en negocios o en su inevitable final. Estaba enfocada en el presente, en la compañía de una niña que había transformado su día. Después de un rato, Lorenzo rompió el silencio. «Sofía, he estado pensando en algo», dijo, su voz más suave de lo habitual. La niña, que estaba medio dormida en el sofá, levantó la mirada con curiosidad. «Hoy ha sido uno de los días más significativos de mi vida. No puedo imaginarme que todo termine mañana».
Que vuelvas a la calle y yo a mi soledad. Sofía frunció el ceño. Sabía que este día era temporal, una excepción en su dura realidad, pero las palabras de Lorenzo la desconcertaron. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con un tono que mezclaba confusión y escepticismo. Lorenzo la miró fijamente, sus ojos cansados pero determinados. Quiero que te quedes aquí, conmigo, no por un día, sino por siempre. La propuesta dejó a Sofía sin palabras. Nunca había imaginado que alguien pudiera ofrecerle algo así. Para ella, las cosas buenas siempre terminaban rápido, y las promesas solían romperse. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente, aún sin poder creerlo. Lorenzo respiró hondo antes de responder. Porque me he dado cuenta de algo hoy. Todo lo que tengo, toda mi riqueza, no vale nada si no puedo compartirlo con alguien. ¿Y tú? Tú me has dado algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Esperanza. Sofía permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por un lado, la idea de quedarse en esa mansión, lejos del hambre y el frío, era tentadora. Pero por otro, no podía evitar sentir que todo esto era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué pasará cuando tú...? No terminó la frase, pero Lorenzo entendió lo que quería decir. Cuando yo me vaya, todo será tuyo, dijo, con una serenidad que sorprendió a Sofía. La casa, el dinero, todo. Pero más allá de eso, quiero que sepas que puedes tener una vida diferente, una oportunidad para ser quien quieras ser. Lorenzo se inclinó hacia adelante, su expresión llena de sinceridad. Sofía, no quiero que esto sea solo un día especial para ti. Quiero que sea el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Por primera vez, Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara tanto por ella, y mucho menos a que alguien le ofreciera una vida completamente diferente. No sé qué decir, admitió, su voz temblando. Lorenzo sonrió suavemente. No tienes que decidir ahora, solo quiero que sepas que esta casa, este lugar, puede ser tu hogar si lo deseas. Esa noche, mientras Sofía se retiraba a su habitación, las palabras de Lorenzo seguían resonando en su mente. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro diferente, un futuro en el que no tuviera que luchar cada día para sobrevivir. Lorenzo, por su parte, se sentó junto al fuego, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, no temía tanto a la muerte. Había encontrado un propósito en sus últimos días, darle a Sofía la oportunidad que él nunca se había permitido a sí mismo. El día siguiente amaneció con una luz tenue, entrando por las grandes ventanas de la mansión. Sofía despertó en su habitación y por un momento, olvidó dónde estaba. Todo se sentía como un sueño. La cama suave, las mantas cálidas y el silencio absoluto que la rodeaba. Pero cuando recordó las palabras de Lorenzo la noche anterior, su pecho se llenó de una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si todo esto terminaba tan rápido como había comenzado? Se vistió y bajó al comedor, donde esperaba encontrar a Lorenzo, pero en su lugar se encontró con la ama de llaves. «El señor está en su estudio», le informó la mujer con una leve sonrisa. «Ha pedido que lo acompañes cuando estés lista». Sofía asintió, nerviosa, y se dirigió al lugar que Lorenzo había mostrado con tanto orgullo el día anterior. Cuando entró al estudio, encontró a Lorenzo sentado en su gran silla de cuero, con la mirada fija en una vieja fotografía de sus padres. Parecía más débil que el día anterior, como si el tiempo estuviera cobrándole factura. Sin embargo, cuando la vio entrar, esbozó una sonrisa cálida. «Buenos días, Sofía», dijo con voz cansada. «¿Te sientes bien?», preguntó ella, acercándose con cautela. Lorenzo asintió, aunque su rostro lo contradecía. «Estoy bien, solo algo cansado», respondió. Luego hizo un gesto para que se sentara frente a él. «Quiero hablar contigo antes de que termine este día». Sofía se sentó
inquieta por el tono serio de Lorenzo. Anoche, estuve pensando mucho en lo que hablamos. Quiero que entiendas algo, Sofía. Mi tiempo aquí está llegando a su fin, pero no quiero que eso te asuste. Quiero que lo veas como una oportunidad para empezar algo nuevo, algo mejor. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y se lo entregó. Aquí está todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Este sobre contiene documentos que te hacen heredera de esta casa y de todo lo que poseo. También he preparado una cuenta bancaria para que tengas acceso al dinero que necesitarás. Pero más importante que todo esto, dijo, colocando una mano sobre el sobre, es que quiero que uses esta oportunidad para hacer algo bueno, no solo para ti, sino para otros. Sofía miró el sobre, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No entiendo, dijo con la voz quebrada. ¿Por qué haces esto por mí? Apenas me conoces. Lorenzo sonrió tristemente. Porque en ti veo lo que pude haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Porque tú mereces algo mejor que la vida que te ha tocado. Y porque al final, todo lo que importa es el bien que dejamos atrás. Esa tarde, Lorenzo se sintió más débil que nunca. Insistió en que lo ayudaran a bajar al salón principal, donde se sentó en su sillón favorito junto a la chimenea. Sofía permaneció a su lado, sin saber exactamente qué hacer, pero sintiendo que no quería dejarlo solo. «Gracias, Sofía», dijo Lorenzo, su voz apenas un susurro. «Gracias por darme este día. Has hecho que mi final sea más fácil de aceptar». Sofía tomó su mano, sintiendo cómo la fuerza de Lorenzo se desvanecía lentamente. No sabía cómo expresar lo que sentía en ese momento, pero sabía que lo único que podía hacer era estar ahí, acompañándolo en sus últimos momentos. La casa, que había sido tan grande y vacía, ahora parecía llena de algo más. Una conexión real entre dos personas que, aunque venían de mundos distintos, habían encontrado algo que necesitaban en el otro. Lorenzo cerró los ojos con una expresión de paz en su rostro. Sofía, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, permaneció a su lado hasta que sintió que su mano se relajaba por completo. La despedida había llegado, y aunque era dolorosa, también estaba llena de gratitud. Los días posteriores a la muerte de don Lorenzo fueron una mezcla de emociones para Sofía. Aunque solo habían compartido un día y medio juntos, la conexión que había nacido entre ellos era profunda y difícil de explicar. Por primera vez en su vida, alguien había creído en ella, la había mirado más allá de su apariencia o situación, y había confiado en su capacidad para construir algo nuevo. El abogado de Lorenzo llegó a la mansión poco después para leer el testamento y entregar los documentos que confirmaban a Sofía como la única heredera de todos los bienes del millonario. Ella se sentó en el gran despacho que alguna vez perteneció a Lorenzo, escuchando al abogado con atención pero aún incrédula de lo que estaba ocurriendo. «Esto ahora es tuyo», le dijo el abogado al finalizar. «Puedes hacer lo que desees con ello». Sofía, con el sobre aún en sus manos, caminó lentamente por la mansión. Se detuvo en cada rincón que había compartido con Lorenzo, recordando sus palabras y la tristeza que había sentido al final de su vida. No podía evitar sentir un vacío, pero también sabía que él le había dado un regalo inmenso, una nueva oportunidad, una oportunidad que no podía desperdiciar. En los meses siguientes, Sofía comenzó a transformar la mansión en algo más que un hogar para ella misma. Inspirada por las palabras de Lorenzo sobre hacer el bien, decidió convertir la propiedad en un refugio para niños sin hogar, como ella había sido. Usó la fortuna que había heredado para contratar a un equipo que la ayudara a remodelar las habitaciones, transformar las salas en espacios de aprendizaje y llenar los jardines con risas y juegos. La mansión, que una vez había sido símbolo de soledad, ahora estaba llena de vida. Sofía no solo ofrecía un techo y comida para los niños, también les daba educación, cuidados médicos y, sobre todo, un lugar donde pudieran sentirse amados y seguros. Se aseguró de que cada niño supiera que no estaba solo,
que su pasado no definía su futuro. En su corazón, sabía que estaba cumpliendo el último deseo de Lorenzo. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un lugar conocido en toda la ciudad. Personas de diferentes lugares donaban recursos y tiempo para apoyar la causa de Sofía. Incluso los más escépticos quedaron impresionados por la transformación que ella había logrado, no solo de la mansión, sino de su propia vida. A menudo, Sofía pasaba las tardes en el despacho de Lorenzo, sentada frente a la gran ventana que daba al jardín. Aunque ya no estaba físicamente, sentía que él seguía presente, observando y guiándola. En esos momentos de tranquilidad, solía hablar en voz baja, como si él pudiera escucharla. «Gracias, Lorenzo», decía a veces. «Prometo que no dejaré que tu regalo sea en vano». Sofía nunca olvidó de dónde venía ni las dificultades que había enfrentado. En lugar de dejar que esos recuerdos la consumieran, los usó como motor para seguir ayudando a otros. La niña que alguna vez había mendigado en las calles ahora era una líder, una inspiración para aquellos que alguna vez sintieron que no tenían nada. Así, el legado de Lorenzo vivió a través de Sofía, no en forma de dinero o propiedades, sino en las vidas que transformaron juntos. Aunque el anciano no estuvo para ver todo lo que ella logró, Sofía sabía que estaría orgulloso. Había encontrado en ella no solo una heredera, sino una hija en quien confiar su esperanza y redención. Al final, la historia de don Lorenzo y Sofía no fue solo una historia de soledad y fortuna, sino una prueba de que incluso los encuentros más breves pueden cambiar vidas para siempre. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!